buen día para todos ustedes. Soy Claudia Castro desde Argentina y Jorge Luna desde los Estados Unidos. Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 1 al 7 de marzo de 2026. ¿Qué riesgos deben considerar inmigrantes con ITIN en el pago de impuestos 2026? Habitualmente se sugiere a todos los inmigrantes sin documentos en Estados Unidos pagar impuestos para tener un historial de responsabilidad fiscal, sobre todo si tienen planes de aplicar por el cambio de estatus o tarjeta verde o Green Card. Pero actualmente los expertos advierten de riesgos dadas las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Especialistas en inmigración y trámites fiscales del National Immigration Law Center señalaron: quienes estén considerando solicitar un número de identificación personal, mejor conocido en inglés como ITIN, deben decidir si planean ajustar su estatus migratorio en el futuro. Un historial de pago de impuestos federales cuando se les exige probablemente será un factor importante, mientras que una interrupción en el pago de impuestos podría ser un factor en su contra. Además, tener un ITIN puede ofrecer beneficios adicionales como el acceso a una cuenta bancaria o una licencia de conducir en algún estado donde los indocumentados pueden tener dicho documento. Los especialistas insisten en que evaluar caso por caso, es decir, que las personas revisen con su abogado la viabilidad de solicitar un ITIN en este momento, luego de que se revelara que el IRS está colaborando con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE con la entrega de información de los declarantes de impuestos. El 25 de febrero, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., rechazó una solicitud de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para impedir temporalmente que el IRS comparta con ICE ciertos datos de contribuyentes que podrían enfrentar un proceso de deportación. El juez Harry T. Edwards escribió en su decisión que es poco probable que los demandantes prosperen en cuanto al fondo de su demanda, ya que la información que comparten las agencias no está amparada por la ley de privacidad del IRS. Y dijo, según los expertos, quienes estén considerando solicitar un ITIN por primera vez también deben considerar si están legalmente obligados a declarar impuestos y sopesar los riesgos de proporcionar su dirección a la Oficina de Rentas Internas. Hay que recordar que como parte del proceso de pago de impuestos, las personas deben de proporcionar su dirección actual, pero es posible que las agencias del Departamento de Seguridad Nacional ya tengan esa información. Las personas que deben renovar su ITIN o tal vez sacarlo por primera vez, para formar su domicilio, también deben de presentar o enviar documentos de identificación personal como un pasaporte extranjero. Corte Suprema ratifica exigencia de evidencia de persecución en solicitudes de asilo. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó esta semana, por decisión unánime, que las solicitudes de asilo deben cumplir con el estándar de pruebas sustanciales para ser aprobadas, al confirmar un fallo de un tribunal inferior en el caso Urías versus Bondi, informó el medio The Center Square. El proceso se centró en la petición de asilo presentada por una familia salvadoreña que ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2021. Humberto Urías alegó haber recibido amenazas de muerte por parte de pandillas en El Salvador. Según su testimonio, los riesgos se intensificaban cuando regresaba a su ciudad natal. Un juez de inmigración determinó que las amenazas solo pueden sustentar una solicitud de asilo si alcanzan un nivel suficiente de gravedad que implique sufrimiento o daño real. En la opinión mayoritaria, la jueza Ketanji Brown Jackson
Señaló que, aun aceptando como ciertas las alegaciones del solicitante, estas no resultaban tan contundentes que ningún juzgado razonable pudiera dejar de encontrar el temor requerido de persecución. Bajo la Ley de Nacionalidad e Inmigración INA, el gobierno estadounidense puede conceder asilo a quienes demuestren ser refugiados, es decir, personas incapaces o no dispuestas a regresar a su país por temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política. Con esta decisión, la Corte mantiene la aplicación uniforme de los criterios legales en los procesos de asilo en Estados Unidos. Jueza impide a ICE exigir aviso para supervisar prisiones. En un nuevo revés al gobierno federal, una jueza federal en Washington suspendió temporalmente la política de la administración del presidente Trump que obligaba a los miembros del Congreso a notificar con una semana de antelación sus visitas a centros de detención de ICE. La magistrada Gia Cobb concluyó que es probable que el requisito exceda la autoridad legal del Ejecutivo y que un grupo de legisladores demócratas logre demostrar en los tribunales que la medida es ilegal. En su resolución, la jueza Cobb señaló que el gobierno no presentó ningún ejemplo concreto de riesgos de seguridad derivados de inspecciones legislativas sin previo aviso. Afirmó: los demandantes sin duda están frustrados con los repetidos intentos de los demandados por imponer su requisito de aviso. Sin embargo, al tomar nuevas medidas, los demandados están obligados a acatar los términos de la orden del tribunal y actuar de manera coherente con los principios jurídicos expuestos en esta opinión. Un total de 13 miembros de la Cámara de Representantes impugnaron la política emitida el pasado 8 de enero por la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. La jueza Cobb ya había bloqueado en diciembre pasado una versión anterior de la misma norma, al considerar que probablemente era ilegal exigir una semana de aviso previo a los congresistas que buscan supervisar las condiciones en instalaciones de detención del ICE. La decisión representa un revés para el Departamento de Seguridad Nacional y un triunfo provisional para los legisladores demandantes. La jueza Cobb subrayó que el Ejecutivo debe respetar los límites legales previamente establecidos por el tribunal. El fallo judicial pone en pausa la aplicación de esta política mientras continúa el litigio en las Cortes. Denver aprueba ley que prohíbe el uso de pasamontañas a agentes federales y exige identificación visible. El Consejo Municipal de Denver dio luz verde a una ordenanza que prohíbe a agentes federales cubrirse el rostro durante operativos en la ciudad y les exige portar identificación visible, incluidos los de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La medida, aprobada por unanimidad, surge en medio de la creciente tensión entre autoridades locales y federales por la aplicación de las leyes migratorias y busca, según sus promotores, brindar mayor certeza a comunidades con alta presencia de inmigrantes. Las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información, expresó la concejal Chantel Lewis tras la votación. Su colega, Flor Alvidrez, señaló que ha recibido llamadas de vecinos alarmados por la presencia de hombres armados tocando puertas sin mostrar credenciales visibles. La ordenanza entra en vigor una vez que sea firmada por el alcalde demócrata Mike Johnston, aunque su aplicación práctica enfrenta interrogantes legales y operativos. El Departamento de Seguridad Nacional DHS, del que depende ICE, calificó la ordenanza de inconstitucional. En un comunicado, la agencia afirmó que sus agentes no acatarán la disposición municipal y defendió el uso de pasamontañas como medida de protección ante amenazas y la divulgación de datos personales. La decisión del Consejo se suma a una orden ejecutiva firmada el 26 de febrero por Johnston que prohíbe a agentes federales realizar operativos en propiedades municipales sin orden judicial válida, limita
el uso indebido de la fuerza y ordena a la policía local investigar reportes de conducta violenta o criminal. Incluso el Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra el mandato federal que permite operativos de ICE en aulas, en un intento por blindar espacios considerados sensibles. Kristi Noem sale de Seguridad Nacional y Trump la nombra para el escudo de las Américas tras polémica por $220 millones. La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue removida por el presidente Donald Trump, pero este anunció que será enviada especial para el escudo de las Américas. Un grupo de 12 países latinoamericanos afines a la política e ideología de Donald Trump, que tuvo una primera reunión el 7 de marzo en Doral, Florida, justo en instalaciones de un hotel propiedad del presidente. Esto mientras se enfrenta a una investigación del Senado por el gasto de $220 millones en publicidad de seguridad nacional asignados a una empresa en forma cuestionable. En su comparecencia ante el Senado, Kristi Noem defendió sus logros en seguridad nacional en medio de críticas por los abusos cometidos en operaciones migratorias lideradas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla de Fronteras, incluyendo la muerte de varios estadounidenses como René Good y Alex Pretty en Minnesota. Noem dejó el Departamento de Seguridad Nacional en medio de críticas también por el costo presupuestal de más de $220 millones en publicidad para promover la deportación y pedir a los inmigrantes indocumentados que se vayan voluntariamente. Noem fue cuestionada por el gasto durante su reciente audiencia ante el Senado, donde el republicano John Kennedy, senador por Luisiana, y el demócrata Adam Schiff de California la presionaron para que revelara cómo se aprobó el gasto sobre anuncios que promovían principalmente su imagen y una empresa sospechosa. El senador Schiff dijo: permítame centrarme en particular en la campaña publicitaria de $220 millones en la que usted aparece de forma destacada. Este contrato se le otorgó a una empresa que no existía 2 semanas antes de que consiguieran el contrato millonario otorgado por su agencia. Inspector General acusa a DHS de frenar 10 investigaciones internas. La oficina del Inspector General, OIC, acusó al Departamento de Seguridad Nacional DHS de haber obstaculizado al menos 10 investigaciones internas relacionadas con la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. En una carta a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, el Inspector General Joseph Cuffari sostiene que el DHS ha obstruido sistemáticamente el trabajo de su oficina al negar o retrasar la entrega de registros claves. En la misiva, Cuffari detalla que en al menos 10 casos su oficina no recibió acceso oportuno a documentos solicitados como parte de auditorías e investigaciones en curso. Advirtió que esta falla de cooperación no solo entorpece su labor de supervisión, sino que podría construir una violación a la ley que regula la relación entre las agencias y sus órganos de control. Uno de los episodios que más inquietud generó, según la carta, ocurrió cuando el DHS condicionó la entrega de información a cambio de que la OIC revelara detalles de una investigación penal a personas que potencialmente podrían estar vinculados con los hechos investigados. Para Cuffari, esa exigencia comprometía la independencia del proceso. Para la oficina del Inspector General, perder el acceso a los documentos requeridos limita de forma directa su capacidad de verificar cómo se ejecutan operativos y se aplican políticas migratorias. Entre otras denuncias, resalta que el DHS canceló el acceso a otra base de datos que rastrea
que empleados y contratistas están autorizados para manejar información clasificada. El organismo de control sostiene que esa información es esencial para investigaciones relacionadas con seguridad nacional y otros asuntos sensibles. Además, ICE habría mostrado resistencia al compartir registros sobre arrestos, detenciones y liberaciones. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 1 al 7 de marzo de 2026. Gracias por su presencia. Se despide Claudia Castro desde Argentina y este es su servidor, Jorge Luna, desde los Estados Unidos.